Hola, ¿qué tal? Qué alegría nos da darte una bienvenida a este espacio de estudio preparado por la Asociación Metropolitana y transmitido desde la Ciudad de México. En representación de todo el equipo que preparamos semana a semana este espacio y este repaso de la lección, queremos decirte gracias por tu preferencia. En esta ocasión estudiaremos una lección maravillosa, la lección que le da sentido a nuestra vida como cristianos y a nuestra salvación. La lección número 7, que se titula Cristo, nuestro sacrificio. Y me gustaría introducir esta lección justamente con la parte introductoria de la lección, del folleto, donde se nos habla de un sacerdote llamado Maximiliano Kolbe, que estuvo en un lugar de concentración, en un campo de concentración, donde había muchos refugiados judíos, y de repente uno de ellos escapó. La gente piensa pues que se dio la fuga, pero entonces, en represalia a esta fuga, a 10 prisioneros los tomaron y los dejaron sin comer, para que finalmente murieran. A lo que uno de los prisioneros se puso a llorar y a decir que nunca más volvería a ver a sus hijos y a su esposa, a lo que el sacerdote Maximiliano decidió ocupar su lugar, y se lo permitieron para que él quedara libre. Interesante, un acto de sustitución, ¿verdad?, que hizo este sacerdote en favor del prisionero. Aunque esta historia es definitivamente emocionante y maravillosa, siempre será una pálida sombra de lo que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo hizo en favor nuestro. ¿No te parece? De esto vamos a hablar justamente en esta ocasión, de lo que Cristo, nuestro amado Salvador, el Cordero de Dios, hizo en nuestro favor. Y para iniciar este estudio queremos darle la bienvenida a nuestros dos colegas y amigos, el pastor Isidro López, quien es el presidente de nuestro campo, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Es un placer estar aquí con los hermanos nuevamente para el repaso de la lección, una lección que nos deja grandes enseñanzas y un desafío muy grande porque pues trataremos de estudiar el capítulo 53 de Isaías, uno de los capítulos más interesantes, pero también que pueden ser más mal comprendidos, ¿no? Y les dedicaremos un poquito de espacio de tiempo en esta hora. Claro que sí. Un canto, ¿no, pastor? Es un canto precioso, pero que pues tenemos que analizarlo. Sí, para ver a qué se tiene refiere. También su complejidad, ¿verdad? Diríamos, tiene sus bemoles. Gracias, pastor, por estar con nosotros, y gracias al pastor Abraham Ramírez, quien es el director del Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestro campo, a quien nos place darle una cordial bienvenida también. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Yo no sé si era el propósito del que escribe la lección, poner en el centro del trimestre Exacto. La lección de Cristo Jesús, ¿no? Pues este es el centro del plan de salvación. Correcto. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y está en el corazón de la lección y debe estar en el corazón de cada uno de nosotros esta enseñanza. Claro que Creo sí. que de las lecciones, pudiéramos decir, es el centro de toda la lección del trimestre. Claro que sí, una lección prioritaria, pastor, para entender ese plan de salvación, y creo que es lo que le da significado, por supuesto, a nuestra vida cristiana. Bien, así que vamos, si les parece bien, a compartir con ustedes un bosquejo de lo que serían los 3 puntitos de esta lección, el cual el primero sería, pastor Isidro, a su parecer. El primero es la muerte del siervo sufriente. Tanto en la lección del domingo y la del lunes, justamente ambas se complementan para presentar al Cordero Inmaculado, que está representado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero que va al sacrificio. Correcto. Para llevar los pecados. Una muerte que tenemos que aceptar, como hemos hablado en ocasiones anteriores, es una muerte sustitutiva. Y que esto es muy difícil de comprender, ¿verdad? Pero para eso lo vamos a estudiar en esta. Que por más que uno lo lee, pastor, es Isaías 53, qué tremenda escena. Profundo, ¿no? ¿no? Tremenda, profunda, y a veces hasta un poco incomprensible, ¿no? Desde el aspecto humano. ¿Sí? Y el segundo punto, a tu parecer, pastor, ¿cuál sería? El segundo punto, pastor, es el sacrificio del Cordero inmolado. Cristo Jesús fue perfecto. Los sacrificios que se hacían en el santuario debían de ser perfectos, porque eran un símbolo de la perfección de la vida
de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo vamos a ver. Cristo llenó las características, pastor, Así es. de ese maravilloso Cordero, ¿verdad? Con su propia vida. Y si les parece bien, el tercer punto me parece que sería un sacrificio menospreciado. Es la última parte de la lección y realmente hay que ponerle énfasis también a ello, ¿no? Por eso decía una lección muy interesante, con grandes lecciones que tenemos que aprender y que llevar a la práctica. Correcto. Y me parece que ese tercer punto va a ser muy interesante, pastor, porque nos habla del cuidado que debemos tener en cuanto a la salvación. No solamente manejarla como un asunto Liviano. muy liviano, ¿no? Liviano, ¿no? Como si no hubiera costado tanto. A veces, como que, ay, ¿qué tanto fue que alguien haya muerto en la cruz? O ya soy salvo y puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Sí, y uno tiene que tener cuidado con eso. Y eso habla la última Eso es la parte. última parte. Muy bien, entonces para beneficio de los que nos siguen, primer punto, la muerte del siervo sufriente. Segundo punto, el sacrificio del Cordero Inmaculado. Y el tercer punto sería un sacrificio menospreciado. Con esto vamos a regresar. Si les parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento iniciaremos este interesante repaso. No se vayan. Bien, estamos listos para iniciar el repaso de esta maravillosa lección, la lección número 7, que nos habla de Cristo como nuestro sacrificio. Ya hicimos provisión del bosquejo y vamos a entrar directamente al primer punto, que se titula La muerte del siervo sufriente. Pastor Abraham, Pastor Isidro, definitivamente Isaías 53, una lectura hermosa, un pasaje hermoso, un canto hermoso, pero difícil de comprender para algunas mentalidades, pastor. Me parece que para el cristiano no es tan difícil, porque nosotros los cristianos lo leemos con ese lente cristiano y nos deleitamos. Digo, a mí me deleita porque me presenta el plan de la salvación, y no tan solo me presenta el plan de la salvación, me dice que Dios sí lo llevó a efecto en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, no tan solo es, lo voy a hacer. Lo hizo ya. Es, lo hizo, porque yo vivo a 2000 años de distancia de cuando justamente vino nuestro Señor Jesucristo. Así que yo tengo la seguridad que esto se cumplió. Pero para una persona que recién está estudiando la Biblia y que no tiene ningún contexto, que simplemente dice, voy a leer la Biblia, llega aquí y a veces como que se le dificulta un poco. Por eso es que el eunuco etíope, que estaba regresando justamente a su casa, mientras iba ahí en el carruaje, él iba leyendo y de pronto se le acerca a Felipe y dice, oye, ¿entiendes lo que lees? Y estaba leyendo Isaías 53. Y yo imagino que no entendía nada, ¿no? Ahí lo leía y cuántas veces quizás lo había leído ya y seguía igual. ¿Entiendes lo que lees? Y entonces aquel dijo, oye, pues no entiendo si alguien no me explica. Y entonces, ahora vean otra vez, estamos en el contexto de un cristiano que entiende la salvación tal como está mencionada y le da un estudio bíblico sobre Isaías 53. De tal manera que el eunuco lo entiende, lo comprende y después dice, ¿saben qué? Bautízame, yo quiero pertenecer a aquellos que son redimidos por el Cordero que fue inmolado, ¿verdad? Ya cargó mis pecados, hizo todo. Uy, yo quiero también ser limpio. La pieza que faltaba en el rompecabezas Ahí encajó. la coloca, ¿no? Y dice, Entiende quién es Jesús. Claro, pero no es tan sencillo. Nosotros en el ambiente cristiano pues nos gozamos, ¿no? Digo, yo disfruto cuando yo lo leo, yo lo disfruto. Pero una persona que nada más se lo empieza a leer puede inventar muchas cosas, quizá. Y para mentalidades, pastor, como la mentalidad judía, como la mentalidad griega, también era difícil entender esto, pastor. Para la mentalidad judía era un poco complicado porque ellos no esperaban que el Mesías viniera para sufrir. Ellos esperaban que el Mesías viniera para conquistar. Ahora, el Mesías vino para conquistar, pero conquista por medio del amor. Ellos esperaban que el Mesías viniera para conquistar por medio de las armas, que son dos cosas totalmente diferentes. Lógico, si va a venir a conquistar por las armas, yo no quiero que el Mesías muera, por lo tanto esto lo voy a descartar. Y en el caso de la mentalidad griega, pues para los griegos era muy difícil que dijeran, oye, Dios se encarnó. Pues ¿cómo se va a encarnar si Él es Dios? Él no puede venir a hacerse un ser humano. Y va a morir. Y luego que muera, eso es imposible, ¿verdad? Por eso es que cuando Pablo habla de la cruz, dice, ¿sabe qué cosa? Para los judíos es esto, pero para los griegos es una locura. Una locura, dice, así que imagínense ustedes, dice Pablo, ¿no? ¿A quién se le ocurre un asunto de este tipo?
Bueno, para mí es el mensaje más extraordinario, Amén. el pastor Abraham, ¿no? Sí, lo que acaba de decir yo creo que es lo justo, lo verdadero. Este mensaje que está en Isaías 53 es lo más precioso para nosotros. Y miren, lo más precioso para nosotros es la muerte injusta de un inocente. Exacto. ¿No? Es Algunos injusto, no lo pueden, claro. algunos no lo pueden comprender como un inocente Correcto. sufriendo por otros. Pero para nosotros es la verdad más linda del Evangelio. Porque lo comprendemos, ¿sí?, en base a las Santas Escrituras y en base a todo lo que ya hemos estudiado del santuario. Que los animalitos que morían eran un símbolo del Cordero de Dios que tendría que venir. No lo entienden porque no entienden esto, que Jesús sufrió por otros. Es decir, en la mentalidad del humano actual, el que alguien sufra por otro no cabe. Y aún más, Jesús murió por un mundo que no le amaba. Y peor aún. Peor tantito. Es más difícil de comprender eso. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice: alguno se atreverá a morir por el otro. Romanos 5:7. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no tan solo muere esa persona por otros, sino que con su muerte rinde beneficios por los que muere. Qué extraordinario, ¿no? Primero, un inocente muriendo por otros. Y después su muerte trae beneficios por los que muere. Creo que algunos no lo sí, ven. y lo más extraordinario de esto es que, y vean, por eso es que Isaías 53 me parece que se debe leer, porque dice aquí que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. A ver, ¿cómo está eso? Yo debo sufrir aquello por lo cual soy responsable. Pero dice, no, Él lo llevó todo. Y todavía nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y luego todavía agrega, pero el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo, y lo peor, ¿verdad? Lo peor es, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, pero el Señor cargó sobre Él Y el pecado. Eso es lo inaudito, el pecado, mi pecado se lo cargó. A ver, ¿cómo está de que Jesús, siendo inocente, porque es el único inocente que ha habido en este mundo? La Sagrada Escritura lo ejemplifican bastante bien en el libro de Hebreos, que Él fue hecho semejante en todo, pero sin pecado. Así que si Él no cometió pecado, ¿por qué tenía que sufrir la muerte? Recordemos que el apóstol Pablo es muy claro, tanto en Romanos 3 como Romanos 6, de que la paga del pecado es la muerte. Para Romanos 3:20, la paga del pecado es la muerte. Por eso es tan incomprensible, pastor, porque una persona muriendo por alguien es como una carta de amor para alguien que no te ama. Pero ni siquiera es una carta, porque esto es algo real. Una carta, pues por lo menos te manda la carta con mucho cariño, lo que quieras. Pero aquí no. Aquí Él está realmente tomando todo. Te dice, mira, toda tu maldad, dámela a mí, yo la voy a cargar. Injusto, pastor. Y por toda esta maldad que yo voy a cargar, ¿sabes que voy a morir? Espérate. Es ahí donde está difícil de aceptarlo, ¿no? No está tan sencillo ahí, me parece. Imagínese, pastor, una persona donde pareciera ser que todos nos aprovechamos de él y todos lo golpeamos y todos cargamos sobre él todo el enojo, la ira que pudiéramos sobre él. Bueno, toda nuestra maldad, ¿no? Toda nuestra maldad sobre él. Y él muriendo inocente. Y en vez de decir cosas en contra de nosotros, nos beneficia. Todos nuestros pecados fueron cargados sobre Cristo Jesús, ¿no? Ya hemos dicho. Ahora, aún su Padre, era la voluntad de Dios que Jesús sufriera o que Jesús muriera. Sí, por el plan de la salvación. Porque era el plan de la salvación, porque así lo habían planeado. Claro. Imagínense, el ser humano dándole la espalda. Y aún su Padre dándole la espalda. Hay una expresión en la Biblia que dice, pisó solo el lagar,
Se quedó solo Jesús. Ni una mirada de compasión, porque sus discípulos habían huido. Ni una mirada de compasión de soldados, de judíos, todos burlas, todos hablando, burlándose de él, escupiéndole todo. Y aun cuando voltea hacia su padre, nota que su padre también, en un instante, como que le da la espalda y se queda solo. ¡Qué agonía! Amén. Fue el quebranto de corazón lo que mató a Cristo Jesús. Así es. ¿No? Estaba por la mañana en el Cerro de la Estrella, donde significan la muerte del Señor Jesús, y con quien iba me decía, no, es que aquí se la creen a los que a la persona que la hace en la significación de la crucifixión, lo clavan. Y yo le dije, ¿sabes qué? Esa es la prueba que los clavos no mataron a Jesús. Porque esos clavos, a las personas que los crucifican aquí, en este cerro, ¿sí? No mueren. No mueren. Fue el quebranto, fue nuestra pena, fue lo que nosotros teníamos que pagar, nuestros pecados, nuestra maldad, fue lo que quebrantó el corazón de Cristo Jesús y fue por lo que murió. Sí, aquí hay dos cosas que yo quisiera recordar, versículo 10 y versículo 11 de Isaías 53. Versículo 10 dice, con todo el Señor quiso quebrantarlo mediante el sufrimiento, y como puso su vida en sacrificio por el pecado. El sacrificio fue por el pecado, fue en sustitución por mi pecado. Y después el capítulo 11 dice, después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho. Con su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. O sea, fue un sacrificio sustitutorio. Y dos pasajes que me gustaría leer de Ellen White en el libro Cristo nuestro Salvador, en la página 13, dice, fue el gravísimo peso de los pecados, lo que mencionaba el pastor Abraham, fue el gravísimo peso de los pecados del mundo y el sentimiento de hallarse separado del amor de su Padre, lo que quebrantó su corazón y causó tan rápida muerte al Hijo de Dios. No fueron los clavos. No fueron los clavos. Porque eso podemos aguantar muchos días. De hecho, los crucificados aguantaban muchos días crucificados. Sí, algunos colgados. decían que aguantaban hasta 6, 8 días, 10 días algunas personas. Así que eso no fue. Pero Ellen White es muy clara y entonces después agrega, Cristo experimentó el dolor que experimentarán los pecadores cuando comprendan la realidad del peso de su transgresión y sepan que se han separado para siempre de la dicha y la paz del cielo. Cuando lo entendamos, entonces es que va a ser diferente. Por eso es que Jesús tuvo que ir a la cruz, porque no había otra manera de salvar al ser humano. Si el Señor Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, nosotros estaríamos perdidos. Sí, correcto. O sea, no hay más. La perdición del ser humano hubiera sido real. Ni siquiera estuviéramos hablando aquí en este momento de que hay un sacrificio que sustituyó toda la penalidad que nosotros debiésemos sufrir y manifestar. Qué maravillosa gracia. Vamos, si les parece bien, a hacer un corte y en un momento vamos a regresar con esa interesante lección. Lección número 7, Cristo nuestro sacrificio. Ya volvemos.
Estamos analizando una maravillosa lección, la lección número 7, que tiene que ver con Cristo nuestro sacrificio. Ya hablamos del primer punto y vamos a entrar a la segunda parte de esta interesante lección, que abarca prácticamente la parte del martes y la parte del miércoles, que tiene que ver, bueno, comienza hablando acerca de la sangre. Pastor Abraham, Pastor Isidro, hay un énfasis especial que el autor coloca en la sangre y definitivamente el derramamiento de sangre es la garantía de la salvación. Sí, recordemos que en una de las lecciones anteriores ya vimos que la sangre era para los hebreos lo que permitía que un ser estuviera vivo. Sin sangre, pues no hay vida, ¿verdad? Entonces, por eso es que a los mismos hebreos se les prohibió comer la sangre para que no comieran la vida, ¿no? De los animales que se sacrificaban. Pero en este caso tenía que ser derramada vida, vamos a utilizar una expresión así, por eso derramaba la sangre, tenía que ser derramada vida para que hubiera vida. Es una de esas cosas media raras. Si el Señor Jesucristo no hubiera muerto, nosotros no tendríamos vida, porque alguien tenía que pagar la consecuencia del pecado. Eso era lo justo. Eso es lo justo. O sea, eso que no, cada quien no había pague más. por su pecado. Exacto. En otras palabras, para el Señor Jesucristo no había otro camino excepto morir. Si Él quería salvar a la raza humana, el único camino para poder salvarnos era su muerte en la cruz. No había otra manera. La lección lo hace claro. En una de las partidas dice, la sangre siempre fue la única manera de recibir la misericordia de Dios y de tener comunión con Él. Y esa fue la única forma también en que el ser humano podía recibir perdón, el sacrificio de Jesús y su sangre derramada en la cruz del Calvario. Podríamos decir, Pastor Abraham, que entonces la muerte de Jesús es algo totalmente injusto. La salvación es injusta, Pastor. Podríamos decirlo así. Sí, porque no la merecemos. El justo murió por los injustos, para que nosotros pudiéramos participar de su justicia, que no la tenemos. Él murió por nuestros pecados, el que no había pecado murió por los pecados que no había participado. Y nosotros, para que tengamos su justicia, en la cual tampoco habíamos participado. Este es un asunto sustitutorio. Jesús muere por nuestros pecados y entonces nos da justicia. Y creo que debemos alabar su nombre. Por eso, ese es el centro del Evangelio. Amén. ¿No? Y la sangre es el símbolo de su muerte. No es que su sangre, digo yo, era un tipo RH positivo y que con eso, si me cae una gotita ya me voy a limpiar. No era eso. O sea, la sangre es el símbolo de la muerte del Señor Jesús. Lo que ya vimos, cómo padeció, cómo cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y entonces la sangre, como en el Antiguo Testamento se lee, obtiene eterna redención. La sangre, la muerte de Cristo Jesús, el que ofreció su vida, nos da eterna redención. Nos da purificación del pecado a través de su sangre. Además, nos da perdón y santidad. Si nosotros confiamos en lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario, se obtiene todo esto: eterna redención, purificación del pecado, perdón y santificación. Y de esta manera somos personas nuevas en Cristo Jesús cuando confiamos en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Sí, y este sacrificio es tan importante, pastor, que sí, no tiene que hacerse tantas veces, solamente si es una Nada más. ¿No? Una vez y para Porque los otros animalitos, el cordero era sacrificado todos los días, y en el día de la expiación otra vez era sacrificado el macho cabrío. Pero el Señor Jesucristo solamente fue una vez. Una vez. Quiere decir que su sacrificio es suficiente. No tenemos que estarlo sacrificando, ni la gente tiene que estar sacrificándolo todos los días. Ya fue sacrificado una vez. Y el libro de Hebreos capítulo 9 y versículo 12 dice: Cristo entró para siempre en el santuario, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, y consiguió la eterna redención. Lo que decía el pastor Arno es muy claro: sin sangre derramada no hay redención. La sangre de Él ha traído la redención para todos los seres humanos que creemos en Él. Esa es aquí la parte que quiere resaltar. Y después en el versículo 14 dice: mucho más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que sirváis al Dios vivo. No tan solo nos da perdón,
sino que ahora parece que nos da otro asunto que es esencial, la purificación de la vida, ¿verdad? Para que nosotros vivamos vidas diferentes y purificadas. Eso es parte del asunto básico de la sangre, ¿no? La sangre nosotros, y esto lo entienden bien las amas de casa, porque cuando sangramos y se mancha una camisa de sangre, son de las manchas más difíciles de sacar, claro. Lo interesante es que la sangre del Señor Jesucristo limpia, como veíamos en el santuario, limpia, o sea, limpia, a mí me limpia. No solo expía, sino también purifica. Y cuando yo me apropio de la sangre, en lugar de quedar manchado, quedo limpio. Oye, qué tremendo mensaje, justamente el que tiene, ¿no? Por eso es que también el sacrificio tenía que ser sin mancha, así como se pedía. El Antiguo Testamento, en Levítico 31, o 3.1, perdón, y 4.3 lo menciona. Pero en Éxodo, cuando se instaura la Pascua, en Éxodo capítulo 12, de manera específica, el versículo 5 dice que se buscaría un cordero sin defecto para que pudiera ser sacrificado. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué sin defecto? ¿Por qué un cordero sin defecto? Para que nos diéramos cuenta de que solamente un sacrificio perfecto podría traer vida a una vida imperfecta. O sea, la perfección del cordero se me apropiaba. La perfección cubría de la vida de Cristo Uh-huh. me la apropio y ahora cubre mi imperfección. Eso es maravilloso, realmente es realmente una gran noticia, por eso se llama el Evangelio. Amén. Es el Evangelio, la gran noticia de la salvación del ser humano. Y Jesús cumple perfectamente las características de ese cordero, pastor, maravilloso. Así es, dice Hebreos, ¿verdad? En el capítulo 4 y versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Jesús no cometió pecado de ninguna índole, ni por palabra, ni por acción, ni por sentimientos, ni por pensamientos. Él es puro. ¿Y por qué necesitaba ser puro? Para podernos salvar. Porque si Jesús hubiera cometido un pecado, Él hubiera muerto por su pecado y no hubiera podido salvar a los demás. Pero como Jesús no pecó ni una sola vez, entonces Él murió por los pecados, pero no de Él, sino de nosotros. Y dice ahí que estando en la condición de hombre, pues, o sea, hecho a nuestra semejanza. Dice Hebreos capítulo 2, 12, dice, al decir, anunciaré a mis hermanos su nombre, en medio de la congregación te alabaré. Es decir, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque Él se humanizó, se hizo como uno de nosotros. ¿Ok? Así que entonces, ¿por qué se humanizó? ¿Por qué se tenía que hacer semejante a nosotros? Dice Hebreos 2.14, así por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por su muerte al que tenía el dominio de la muerte, a saber, el diablo. ¿Por qué se tuvo que hacer como nosotros, semejante a nosotros? Porque ahí, en el terreno de Satanás, y viviendo la vida nuestra, entonces Él tenía que, a través de su muerte, vencer al que tenía el imperio de la muerte. Y ahora, cuando Él muere y destruye al imperio de la muerte, destruye el pecado, destruye la muerte, vence a Satanás, vence al pecado y se levanta como el Salvador del universo. Eso es algo grandioso y nos da a nosotros libertad de todo eso, del pecado, de la muerte, y vencemos también con la capacidad de Jesús vencer a Satanás. Y nos quita el temor a la muerte. La muerte para un cristiano ya no es el fin. La muerte para un cristiano es solamente un sueño que despertaremos cuando Cristo Jesús venga. Todo eso implica la muerte de Cristo Jesús. Esas son buenas noticias, pastor. Son buenas noticias. Es el Evangelio. Amén. ¿No? Sí, desde luego, y ahí por lo menos tenemos que aceptar que la sangre de Jesús, como dice la lección, es multifuncional. Así. Es decir, tiene varias cosas. Aquí en el libro de Hebreos podemos encontrar varias, pero podemos rápidamente decir, por ejemplo, la muerte del Señor Jesucristo, simple y sencillamente a través de ella se obtiene la redención. Número 2, provee purificación del pecado. Número 3, proporciona perdón. Número 4, proporciona santificación. Número 5, es la razón de la resurrección.
Todo eso tiene que ver. Sin la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, nosotros estaríamos perdidos y la humanidad hubiera estado perdida para siempre. Alabado sea Dios que en el plan de la salvación que hicieron desde el principio, pues colocaron todo para que nosotros podamos vivir eternamente con Él, ¿no? Me parece que ese es el gran mensaje del Evangelio. Amén. Es un plan perfecto. Sí, es un plan perfecto. Sangre que nos da vida. Sí, y es un plan perfecto que ojalá y lo aceptáramos para que un día seamos salvados y seamos perfectos. Amén. Y vamos a venir justamente a la tercera parte tocando ese punto. ¿Cómo es que nosotros debemos apreciar y no menospreciar ese maravilloso sacrificio? En un momento regresamos. Una interesante lección es la que estamos repasando en esta ocasión, la lección número 7, titulada Cristo nuestro sacrificio. Y vamos a entrar a la tercera y última parte de esta hermosa lección y vamos a hablar un poquito acerca del sacrificio menospreciado. Pastor Abraham, Pastor Isidro, definitivamente ya dijimos que el Evangelio son buenas nuevas. Ya analizamos que el sacrificio de Jesús conlleva muchas bendiciones. Pero pastor, hay un peligro del cual nos habla justamente el autor de la lección. Me parece que ese peligro es vivir en algún momento menospreciar o vivir demasiado confiado, ¿verdad? Que yo pegue constantemente y así menospreciar el sacrificio de Jesús. Como que dos extremos, ¿no? Están allí. Sí, esta es una buena ilustración que hace los dos extremos, ¿no? Por un lado aquel que dice, bueno, el Señor Jesucristo me ha salvado, puedo seguir pecando, que de hecho ese es el mensaje que Pablo tiene en el libro de Romanos, cuando dice, bueno, pecaremos para que la gracia abunde, porque recordemos que Pablo es muy claro. Pablo decía, bueno, a veces nosotros pensamos que si yo peco y hay la gracia sobreabunda, y pues mientras más peco, más gracia, y pues entonces soy más bienaventurado porque más gracia viene. Pero dice Pablo, espérate. Aquí no es así. Pecaremos para que la gracia abunde de ninguna manera. Es decir, somos seres humanos y vamos a caer, porque eso no hay más. ¿Vamos a caer? Sí, vamos a caer. ¿Vamos a pecar? Sí, vamos a pecar. Pero para eso hay una provisión, que es el abogado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, hay un abogado que nos puede ayudar. Pero de lo que habla aquí es aquella persona justamente que dice, bueno, yo ya puedo hacer lo que quiera porque finalmente Cristo me perdonó, puedo seguir con el mismo estilo de vida, una vez salvo, siempre salvo, soy perdonado, etc. Y eso tampoco es así el Evangelio. El Evangelio debe producir un cambio, porque eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Pero si alguien no es nueva criatura, entonces las personas que le rodean pueden decir, oye, espérate, pues no, que ya eras cristiano. No que esto, no que el otro, y entonces el sacrificio de Jesús es tornado en burla, ¿no? O aquellas personas que de plano dicen, ¿saben qué? No encontré en el cristianismo, no encontré lo que yo buscaba. Así que se van y a veces hasta se convierten en enemigos de la cruz de Cristo, ¿verdad? Que empiezan a decir, no, miren, los cristianos son falsos, los cristianos son hipócritas, los cristianos son esto, y empiezan a dar una serie enemigos de la verdad, de tantas cosas que la iglesia, de los defectos que la iglesia puede tener, que al final se convierten en enemigos del Señor Jesucristo, y al convertirse en enemigos, pues menosprecian también el sacrificio. El sacrificio de Jesús no se puede menospreciar. Ese es el gran peligro al cual estamos todos expuestos. Correcto. Justamente es lo que habla Hebreos 6 y Hebreos 10, ¿verdad, pastor? Sí, yo creo que el propósito principal de la cruz, de la muerte del Señor Jesús, es la transformación del ser humano. Ya vimos que nosotros no podemos, somos incapaces, no tenemos respuesta al pecado nosotros. Por nosotros solo no podemos solucionar el problema del pecado. Por este plan maravilloso de Dios, para que la humanidad pueda retornar a la reconciliación con Dios. Cuando Jesús muere, el Cordero Inmaculado, entonces una de las cosas que se produce en nosotros también es la purificación. Disculpe, pastor. No problema. Judas, Judas, versículo 24, dice, aquel que es poderoso
para guardarnos sin caída y presentarnos sin falta ante su gloria con gran alegría. Es decir, cuando nosotros creemos por la fe en Cristo Jesús, cuando lo contemplamos y lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador personal, ese Cordero Inmaculado que murió por nosotros, ese Cordero sin mancha, entonces también se produce en nosotros una transformación. ¿Y cómo nos presenta delante de Dios? Dice, sin caída y sin falta ante la presencia de su Padre, en su gloria. Yo creo que este es el propósito final. Esto es lo que Dios quiere que se produzca en cada uno de nosotros. Contemplamos a Jesús, lo aceptamos. Hay unos que de plano dicen, yo no quiero nada con Jesús. Hay otros que lo aceptamos. Y creo que nuestro estado es peligroso, porque ya aceptamos a Jesús. Pero pareciera ser que después nos distraemos o tomamos con indiferencia el sacrificio del Señor Jesús y se nos hace un acto común. Ya lo escuchamos tantas veces, ¿sí? Y pudiéramos hasta decir, y creo que es una expresión común, pero a lo mejor no alcanzamos a ver la profundidad de lo que decimos, nos hemos arrepentido tantas veces que menospreciamos el sacrificio del Señor Jesús. Ya pecamos, pedimos perdón, ya contemplamos a Jesús en la cruz y ya. Y después otra vez, y este ciclo se repite. Es una trampa eso, pastor, estar cayendo voluntariamente en un pecado, sí, ¿no? Sin embargo, el perdón ahí va a estar. El amor de Dios es tan infinito que su altura, su anchura, su profundidad no la podemos comprender. Cada vez que vayamos a Él en busca del perdón, lo vamos a obtener. No es el amor de Dios o su misericordia la que se llegue a acabar. Es la actitud del ser humano, que cuando no estamos unidos a Cristo, nuestros principios cambian. Y entonces lo que antes, cuando conocimos a Jesús, era malo, ahora ya no es tanto. Y ya no sentimos la necesidad de pedir perdón. Ya no acudimos a Cristo Jesús en busca de ayuda. Ya no acudimos a Jesús en busca de perdón. Creemos que lo podemos solucionar por nosotros mismos. O bien nos volvemos totalmente indiferentes a lo que hizo Jesús por nosotros. Y creo que esas dos actitudes, tanto buscar la salvación por nosotros mismos o volvernos indiferentes al sacrificio del Señor Jesús, eso es el pecado imperdonable. Es lo que no se puede perdonar. ¿Cómo puede ser que poniendo tú todos tus pecados sobre Cristo Jesús, toda tu maldad, y Él voluntariamente ofreciéndose a llevar todo lo que tú tenías que pagar, y después nosotros lo dejamos, lo olvidamos? O volvamos a los mismos pecados. El escritor de Hebreos se atreve a decir que ya no hay arrepentimiento para ellos, ya no hay sacrificio por ellos, pero creo que es una actitud totalmente deliberada, una actitud de rechazo total a Dios, y creo que eso es lo que debemos entender, no caer en una actitud de rechazo hacia Dios, y sí al mismo tiempo comprender que cada vez que vayamos a pedir perdón, ahí hay perdón suficiente en la cruz del Calvario. Sí, aquí lo mayormente que está diciendo Hebreos, o el autor de Hebreos, tanto en el capítulo 6 como en el versículo 10, es que aquel que abandona la única esperanza de salvación, porque no hay otra, pues no puede esperar santificación y cambios. Porque, ¿qué otra esperanza de salvación hay fuera de Cristo? Fuera de Cristo no hay nada. Entonces, si una persona, quien sea, abandona la única esperanza de salvación, ¿qué queda para ella? No tiene nada. No tiene nada. Por eso es que el apóstol dice, ¿sabes qué? Nosotros vivimos en un mundo con una naturaleza pecaminosa, por lo tanto vamos a pecar. Bueno, eso es una cosa, dice Pablo. Esa es una cosa, diría también el apóstol San Juan. Todos, por ser sujetos a pecado, vamos a pecar.
Pero cuando deliberadamente abandonamos la senda de la salvación y le damos la vuelta y nos vamos a nuestros propios caminos, ¿qué otra esperanza tenemos para salvarnos? Ya no hay, porque en el mundo no se ofrece un camino real para poder ser salvos. Se ofrecen algunos espejismos de salvación, ¿verdad? Algunos espejismos de salvación sí se ofrecen. Por ejemplo, el hombre se puede salvar por obras, el hombre se puede salvar si va a tal lugar y hace una manda, como nosotros llamamos aquí en México, si haces. Bueno, esos son espejismos de la salvación. Pero la salvación solamente es como se encuentra en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso es todo. Aquí sí ya no hay más. O sea, yo no le encuentro ningún otro asunto más. Por eso es que es un gran peligro aquel que es indiferente y que dice, bueno, pues sí, ya murió por mí, pues ya murió. No, es que murió por lo que tú debiste haber muerto. O sea, eso es lo importante que debemos recordar. El Señor Jesucristo murió porque yo debería morir. Y entonces yo tengo que... O sea, me parece que obligatoriamente, no sé si a ti, Pastor Edgar, o al Pastor Abraham, yo debo ser agradecido por eso. Es que la fidelidad debe venir justamente motivada por esa gratitud, Pastor. Porque no hay más, porque digo, ¿qué otra cosa queda? Yo no hice nada para ser salvo, yo hizo todo. Y además de lo que hizo, con lo que hizo, todavía me santifica. Oigan, pues qué bendición tener un Dios de esa manera, ¿no? Claro. Y ese alcance de realmente ser extraordinario. Por eso yo decía hace un rato, esa es la buena noticia del Evangelio. Todo ya lo ha hecho el Señor para que te salves. Y si de plano una persona no se salva, es porque decidió al final, ¿qué cosa? Darle la espalda. No quiero salvarme, a ese sacrificio. Yo quería acá gozarme y alegrarme y ser, y al final, pues Dios se sentirá triste. Pero esa persona tendrá la seguridad que su consecuencia es justa, porque la paga del pecado, ¿qué cosa? Es muerte. Es muerte, y eso va a ser justo. Alabado sea Dios, que a nosotros el Señor nos dejó su sacrificio, y al aceptarlo, nosotros somos llamados justos y santos. Y eso me parece que es uno de los grandes mensajes de Alabados al Señor. Pues hemos llegado al final de nuestra lección, una lección muy hermosa, muy profunda, y una lección muy llena de esperanza, esta lección número 7. Vamos a terminar, como lo acostumbramos, con unas palabras finales de cada uno de los que estamos en este panel. Pastor Isidro. Pues nada más invitar a nuestros hermanos y a quienes nos observan, que podamos confiar en el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él ya ha hecho todo para que tú y yo podamos ser salvos. Apropiémonos del sacrificio, dejemos que a través del sacrificio el Señor nos transforme y honremos y glorifiquemos a Dios en todos los lugares donde nosotros nos encontremos. Muchas gracias, Pastor. Pastor Abraham. Elena de White dice que Cristo muerto por nuestros pecados, Cristo resucitado entre los muertos, Cristo ascendido al cielo, es la ciencia de la salvación que debemos aprender y enseñar. Gocémonos en el sacrificio del Señor Jesús, confiemos en su gracia que nos da perdón, para que muy pronto estemos con Él, para ya no separarnos. Amén. Gracias, Pastor. Y me parece que también sería bueno recordar la cita de Elena de White, donde dice que debemos dedicar cada día una hora diaria, por lo menos, a mirar el sacrificio de Cristo, específicamente en los momentos finales. Esto yo creo que sería una buena práctica, porque nos da esperanza, nos da seguridad. Ojalá que lo podamos hacer y recordemos que estamos aquí solo por gracia y por lo que ya alguien, nuestro maravilloso Dios, hizo por nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Les esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Muchas gracias. Dios les bendiga.